Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. De nuevo, tratando de llevarle a nuestra audiencia pues temas que son de interés nacional, temas en los cuales logramos captar el sentimiento del guatemalteco. Para eso pues siempre nos es de gran valor el hecho de que usted que nos está viendo, que nos esté escuchando, nos mande sus impresiones, sus ideas, sus comentarios, incluso las sugerencias que usted tenga de temas o personajes que usted quisiera que vinieran a este programa. Guatemala tiene una vida sumamente activa en los últimos tiempos y verdaderamente que hay una enorme cantidad de temas que quisiéramos tratar. Obviamente hay muchos sectores que quieren compartir con nosotros información y tenemos que ir buscando la temática que mejor se ajuste al momento que estamos viviendo y que mejor contribuya a que Guatemala pues sea cada vez mejor. Hoy tengo el gusto de tener a dos personas muy profesionales, muy conocidas en Guatemala, el doctor Manuel Villacorta, quien ha estado con nosotros ya en varios programas, y también el licenciado Juan Callejas, con quien hemos tenido también la oportunidad de compartir. Bienvenido Manuel, bienvenido Juan a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un gusto tenerlos por acá. Gracias, doctor. Igualmente. En nuestros últimos dos programas tuvimos invitado a dos señores embajadores con los cuales comentamos asuntos relacionados con la soberanía y con otros asuntos de la diplomacia guatemalteca. Dentro de los comentarios que recibimos, pues el licenciado Juan Callejas fue muy atento de escribirnos y enviarnos una opinión que él tenía sobre algo de lo que ahí se estaba expresando. Ese algo es sumamente importante porque está relacionado con el tema de lo que es la soberanía nacional. Juan, me gustaría, si tú me pudieras comentar cuál era la inquietud que a ti te dio en ese tema que tratamos en ese programa. Sí, seguro. Muchas gracias, Francis. Gracias aquí al doctor y al público que nos ve. En efecto, a mí me preocupó ver que ciudadanos guatemaltecos, además acreditados como embajadores de este país, y algunos otros ciudadanos, incluso un ex vicepresidente de Guatemala, entrevistado en otro programa de televisión, externaran tan ligeramente conceptos e ideas que yo los ubico dentro de aquel pasaje bíblico donde se vende la dignidad por un plato de lentejas, así de claro. Yo creo que los guatemaltecos, como ciudadanos, como hombres, como seres humanos, tenemos que cuidar, reclamar y realmente construir más allá de lo que lo estamos haciendo, el valor de nuestra dignidad como seres humanos. ¿Qué significa tener la dignidad de ser humano? Pues somos creados por Dios. Y antes de que el Estado exista, antes de que el Estado guatemalteco o cualquier Estado del mundo exista, nosotros tenemos vida, libertad y familia como tres dones particulares del ser humano. Y cuidar, y eso para mí significa al final la soberanía, tener la posibilidad y exigirnos a nosotros mismos como hombres y mujeres dignos de cuidar lo que es nuestra libertad, nuestra vida y nuestra familia. Y lo que yo siento que el señor embajador de los Estados Unidos de América puntualmente, acompañado de otros embajadores de la Comunidad Económica Europea, han hecho es abusar precisamente de su presencia en nuestro territorio bajo una autoridad a saber de qué y de quién, más que por la fuerza y por el poder probablemente que ejercen en nuestras autoridades, dada la ayuda que aparentemente nos dan, pero que al final va en contra de eso que llamamos soberanía y que muchos están volviendo un concepto relativo y que no es nada relativo, es totalmente absoluto y claro, y además expresamente claro en la ley y en el acuerdo famoso de Viena, en el artículo 41 que tú has mencionado, en donde está claro el llamado a que no deben inmiscuirse, no dice ingerir, dice inmiscuirse en las cosas de la vida del Estado en el cual están representando a su país. Muchas gracias Juan. Antes de darle la palabra al doctor Villacorta, pues realmente cuando nosotros vamos atrás en la historia,
y desafortunadamente una de las formas en las cuales somos llamados mundialmente son aquellas Banana Republics, ¿verdad? Banana Republics ayer, Banana Republics hoy, pero ¿será que vamos a seguir siendo Banana Republic siempre? Y mucho de esa denominación del Banana Republic es el hecho de que somos considerados como estos países que todo el mundo puede o quiere venir a decir y hacer lo que se le da la gana, lo cual a veces ha sucedido. Pero, doctor, ¿qué opina usted en este sentido antes de entrar un poquito más en el tema? Gracias, doctor. Yo creo que la soberanía ciertamente es un sentimiento, es una manifestación de independencia, de libertad que puede tener una persona, que puede tener un país. Pero yo creo que en Guatemala estamos haciendo o se está haciendo una confusión deliberada de lo que es el concepto de soberanía. Porque yo veo aquí una doble moral, doctor. Yo recuerdo que cuando estábamos en el conflicto armado interno, los sectores más conservadores y de la derecha de este país golpeaban la puerta del embajador de los Estados Unidos todos los días, pidiéndole mayor presencia, mayor fuerza en el combate contra la insurgencia. Y se hablaba de la agresión comunista y la agresión de Fidel Castro. Y en ese momento se puede preguntar, ¿dónde estaba la soberanía según esos sectores? Una vez termine el conflicto internacional, la Guerra Fría, pues ahora se apela a la soberanía por parte de esos mismos sectores. Aquí hay un elemento que creo que es fundamental. Y es que cuando hablamos de globalización, un concepto tan común hoy, hablamos de la globalización también de las funciones internacionales de todos los países. Allí hablamos ya de una relativa soberanía. Porque ¿qué pasa en un país como Guatemala? Que está acosado por el crimen internacional como es el narcotráfico, por el tráfico ilegal de seres humanos y de niños. Un país que está acosado por la destrucción del medio ambiente, por capitales foráneos delictivos. ¿Cómo vamos a responder nosotros si no tenemos ni recursos para mantener un Estado frente a esa agresión? Vamos a necesitar el respaldo y el apoyo de otras naciones. Yo considero que en ningún momento ha habido una intervención respecto a nuestra soberanía. La soberanía del país la mantiene desde el momento en que mantenemos un sistema democrático, en donde elegimos democráticamente a nuestras autoridades. Eso es soberanía. Somos responsables nosotros de las autoridades que tenemos. Ahora, hay fenómenos globales, como son las guerras que están pasando en Medio Oriente, como son los problemas de las migraciones en Europa, como son los problemas de las migraciones en América Latina, esos flagelos del crimen organizado en Guatemala, que ya ameritan y exigen participación internacional. Ahí ya no hablamos de soberanía. Yo recuerdo que Hans Morgenthau, en un libro, La política entre las naciones, hace ya 30 años lo planteaba. Y planteaba un término muy interesante, que es la realpolitik, doctor. La realpolitik es la realidad. Guatemala no puede por sí misma enfrentar. Le pongo un último ejemplo para apuntalar mi criterio. ¿Qué pasaría si hoy, domingo, dentro de 2 horas, hubiera un terremoto devastador en Guatemala? ¿Usted se imagina que los recursos del ejército, de la CONRED, van a poder sacar adelante este país? Vamos a ver los aviones de Naciones Unidas, del gobierno de México, el gobierno de Venezuela, apoyándonos para salir de esa gran crisis, como ya las hemos vivido. Yo pregunto, ¿y estos sectores tan conservadores van a hablar en esos momentos de soberanía? No, doctor, creo que estamos confundiendo. Aquí se necesita mayor participación de todos aquellos países, de todos aquellos actores que vengan a cooperar para reestructurar el Estado, porque como guatemaltecos no lo hemos podido. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Aquí se necesita mayor participación de todos aquellos países, de todos aquellos actores que vengan a cooperar para reestructurar el Estado, porque como guatemaltecos no lo hemos podido hacer. Doctor, esta es una temática obviamente yo creo que bastante controversial, bastante difícil porque tiene como que muchas cosas que se van entrecruzando. Yo recuerdo a el señor presidente Obama en su histórica visita que acaba de hacer a Cuba, en la cual acá pusimos un video que ustedes van a volver a ver ahorita en su pantalla. That Cuba's destiny will not be decided by the United States or any other nation. Cuba is sovereign and rightly has great pride
And the future of Cuba will be decided by Cubans, not by anybody else. En ese video, el señor presidente Obama está diciendo con total claridad, sus palabras textuales, el destino o lo que suceda en Cuba corresponde únicamente la decisión a los cubanos. Entonces, Cuba, por ejemplo, es un ejemplo de un país que está todavía bajo un embargo que no ha sido levantado hasta el momento, aunque han mejorado las relaciones. Y sin embargo, hoy Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, pues diríamos que está aceptando no las condiciones, pero está aceptando que algo hizo mal y está yendo a Cuba de nuevo a tratar de abrir esa puerta. Pero Cuba por 50 años no ha tenido el apoyo del Fondo Monetario Internacional, no ha tenido el apoyo del Banco Mundial, no ha tenido un montón de apoyos. A lo que yo voy es a la pregunta, es decir, el hecho que nos ayuden también le da el derecho de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Porque el señor embajador de Estados Unidos recientemente hizo primera plana en Guatemala, en uno de los medios, ustedes van a ver también en su pantalla, en el cual pues pareciera algo inaudito. Yo jamás he visto, y si ustedes lo han visto, por favor corríjanme, a un embajador de Guatemala en algún país del mundo, ya no digamos en Estados Unidos, expresándose en algún asunto que tenga que ver con la política de Estados Unidos. En esta campaña que está desarrollándose, tanto los candidatos republicanos, Ted Cruz, también Marco Rubio, e incluso Bernie Sanders, el candidato demócrata, han estado señalando la corrupción que está metida en Washington. Han estado señalando la vieja costumbre de cómo manejan ahí también el financiamiento político. Parte de lo que aquí estamos hablando en Guatemala. Se ha expresado nuestro embajador, ha tenido él esa actitud de que tiene el embajador norteamericano en Guatemala de salir diciendo eso está mal y eso tienen que corregirlo. Doctor, perdón, ahí hay un punto, es importante, y ahí reitero yo el tema de la realpolitik. Es muy distinto el caso cubano al caso de Guatemala. Cuba es un país que ha salido virtualmente solo adelante y que presenta hoy los mejores indicadores educativos, sociales y de salud en América Latina. Guatemala no. El principal socio comercial de Guatemala para exportar e importar, ¿quién es? Estados Unidos. Estamos viviendo de las remesas. ¿En qué país están trabajando esos inmigrantes guatemaltecos? En Estados Unidos. ¿Y en qué país los están persiguiendo más? En Estados Unidos. Correcto, como producto de una violación a la ley migratoria, porque eso hay que aceptarlo. El tema es la relación, la realpolitik, la relación económica, cultural, es directa con los Estados Unidos. Hay una relación que no puede disolverse. La forma como un embajador se exprese, la forma como un embajador actúe, esa es una manifestación que debe ser tratada a través de canales diplomáticos, tanto de la Cancillería guatemalteca como el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero no hay que hacer una línea divisoria entre eso y lo que es la cooperación internacional para Guatemala. Porque yo pregunto, doctor, todos estamos muy contentos de lo siguiente. Cuando vemos al organismo ejecutivo, sabemos que hay grandes deficiencias en ese organismo. Cuando vemos al organismo legislativo, sentimos pena y vergüenza. El único organismo del Estado que hoy representa algo de esperanza para los guatemaltecos es el organismo judicial. Porque hemos visto avances conjuntamente con el MP. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la CICIG en Guatemala, que es una instancia internacional que se puede hablar del tema de la soberanía? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos dado ese paso significativo con la línea? ¿Tendríamos a esta gente presa? ¿Seguirían gobernando, doctor? Entonces, yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es la diplomacia y lo que son los efectos directos de la cooperación. Tal vez, si me permite, el señor ex embajador, que veo que los ex embajadores son constantes en pensar en que la realpolitik es la que nos debe gobernar. A mí me sorprende realmente que ese criterio se pueda externar tan abiertamente y con tan poco contenido. O sea, porque decir eso es decir que las leyes no valen. O sea, y realmente lo que nos hace falta nacional e internacionalmente en el caso de nuestra sociedad, nuestro país, nuestro liderazgo, es aprender a vivir en el marco de las leyes. Y hay normas para la diplomacia. Y esa norma está contenida en el artículo 41. Si la realpolitik o la política real que vivimos de avasallamiento, de sometimiento y de esclavitud a otra nación es la que debe imperar, mejor apaguemos la luz y vayámonos. Pero construyamos un Estado si lo queremos construir. Si Guatemala quiere ser un Estado libre, soberano e independiente, como dice su Constitución,
exijamos que se cumplan las normas nacionales, como se está exigiendo, e internacionales, como deberíamos exigir. ¿Por qué tiene que venir entonces el nuncio apostólico a ser el que ponga la voz de alerta? Porque evidentemente dentro del mismo cuerpo diplomático hay claridad en que hay que cumplir con las normas. Pero es que es ahí, y si al señor embajador de los Estados Unidos le vamos a permitir, como a la embajadora de la Comunidad Económica Europea o cualquier embajador de cualquier país que nos haga el favor de tener relaciones con nosotros, y es más, apoyarnos como nos están apoyando, pero por favor, no por condiciones en las cuales nosotros somos sometidos o esclavos de estas sociedades o de estos gobiernos. Mira, Juan, no es posible, no, permíteme, porque de verdad es difícil aceptar ya que seres humanos guatemaltecos dignos, que respeto y que admiro, estén externando tan vagamente o perdóname, pero tan pobremente en el contenido de lo que debe ser nuestra soberanía y esa independencia por la cual tenemos que luchar. Y tenemos que hacer que se respete la ley. Si quieren que las cosas cambien, cambien la ley entonces. Pero la ley dice con mucha claridad, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades, refiriéndose a los embajadores, deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse. Habla de inmiscuirse, el concepto de inmiscuirse es un concepto muy fuerte en el diccionario. Y yo estoy claro de que en el ámbito de las leyes, las definiciones y los conceptos que valen no son los antojadizos que nosotros queremos acomodar, sino los que son. Y la ley es muy clara en ese sentido. Y yo sí le pediría desde este programa al señor embajador de los Estados Unidos de América, al señor embajadora de la Comunidad Económica Europea, a todos nuestros grandes y fabulosos y extraordinarios países que nos ayudan en nuestros problemas, que sí nos sigan ayudando si quieren, pero no en las condiciones de que nosotros tengamos que someternos a sus dictados, porque eso es lo que está ocurriendo. Pero mira, Juan, permíteme porque hiciste una alusión interesante. Sigo pensando, y lo digo por lo que tú expresas, que a veces se maneja una doble moral respecto a los conceptos de soberanía, de libertad. Mire, doctor, se ha acusado al embajador de los Estados Unidos o a la representante de la Unión Europea en Guatemala de injerencia en los asuntos internos. Quienes los han acusado son los sectores más conservadores de este país, que sienten que estos procesos de depuración les van a llegar a sus costas. Esa es la verdad. Pero resulta, esto es lo irónico, Juan, esto es lo irónico, que cuando el nuncio apostólico sale diciendo que no debe haber injerencia, estos sectores reaccionarios le aplauden. ¿Y no es eso también injerencia entonces en los asuntos internos que un nuncio apostólico diga lo que tendría que decir un canciller? Voy a esto, Juan. El tema es, ahí se ve cómo según beneficie, cómo según sea de efecto favorable para un sector conservador, utilizar la palabra soberanía en un caso o aplicarla en otro, se utiliza. No es así. Seamos objetivos. No es que nosotros, o yo en lo personal, plantee que la realpolitik debe gobernar y pasar sobre las leyes. Nunca yo he mencionado eso. Lo que estoy mencionando es que no puede haber ya una autarquía de un país que se maneje solo, encerrada en sus murallas. Es imposible. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Lo que estoy mencionando es que no puede haber ya una autarquía de un país que se maneje solo, encerrada en sus murallas. Es imposible, principiando por las grandes potencias que dependen entre sí. Creo que el concepto cooperación lleva una magnitud de respeto y de agradecimiento tremendo. Ahora, ¿qué pasa cuando un país como Estados Unidos, como la Europa, por ejemplo, está dando tanto apoyo? No ahorita, doctor, porque cuando se empezó la transición con Vinicio Cerezo hasta la fecha, son miles, son millones de dólares en proyectos de capacitación y formación en justicia, en desarrollo, en tolerancia, en formación política, que se han perdido, vienen dando apoyo. ¿Qué pasa cuando ellos se cansan, se aburren de ver que se está trabajando, que se está dando con ahínco mucho apoyo y no hay resultados? Por supuesto que va a llegar esto un momento de relativa confrontación al que hemos llegado y teníamos que llegar. Yo insisto, esto no es esclavitud,
Eso no es avasallamiento, eso simplemente es un tratamiento integral en una sociedad, en una región global de América del Sur y del Norte y del Centro, como estamos ubicados nosotros, en donde se hace necesaria la participación foránea, porque internamente, reitero, y lo estamos viendo hoy, no hemos tenido la capacidad de resolver nuestros propios problemas. Pero también voy a estar un poco en desacuerdo con usted, doctor, en el sentido de que usted bien señala que aquí ha venido una ayuda, digamos, por muchísimos años, de una cooperación internacional. Esa cooperación internacional ha querido hacer también lo que quiere, porque tampoco ha existido por parte nuestra un programa de visión de nación de 20 años que diga hacia ahí queremos ir. Claro. Entonces resulta que la cooperación viene y se les da la gana ayudar en tal lugar, ayudan ahí. Se les da la gana apoyar en otro, apoyan ahí, sin que haya una integración del apoyo. Usted mencionó el ejemplo de Cuba y le voy a hacer esta pregunta. Cuba, tenemos que reconocer, aunque haya cosas del gobierno de Cuba que no nos parezca a todos, pero en educación, como usted lo mencionó, en salud, ellos han alcanzado niveles muchísimo más altos que los nuestros, a pesar de los millones que hemos recibido en Guatemala nosotros para ese propósito de parte de estos países. Entonces, también la falla está en que nosotros como guatemaltecos nos hemos hecho simplemente acostumbrado a alargar la mano, a recibir la limosna y desafortunadamente unos pocos a robarse la limosna. Claro, doctor. Entonces no quiere decir tampoco que eso le dé derecho a nadie a decir las reglas de cómo usted tiene que manejarse. Claro, doctor, ahí hay un elemento, y es que cuando comparamos el Estado cubano con el Estado guatemalteco, podemos decir que el Estado cubano es un Estado autoritario, está bien, pero existe, se ha mantenido. Aquí no hemos tenido Estado. Pero eso ha sido culpa nuestra. Aquí no hemos tenido Estado. Aquí hemos tenido una instancia que ha estado al servicio de los grandes capitales, doctor. Precisamente por eso la cooperación internacional viene, y sí le digo, no hacen lo que les da la gana. Está la Secretaría General de Planificación, se trabaja con ellos, se estudian los programas, hacia dónde hay que priorizar la ayuda para los campesinos, para los indígenas, para los pequeños microempresarios, y así ha sido. Pero no solo uno, de distintos países que han dado cooperación a Guatemala, a mí me han expresado, tenemos los proyectos, buscamos la contraparte, mucho de esa capital se pierde por falta de respuesta y ejecución. Llega un momento, un deadline, un momento de final en que tenemos que imponer un programa porque no hay respuesta. Es decir, tenemos que aceptar, doctor, que es muy distinto. Hay países, por ejemplo, como Costa Rica, que la cooperación internacional la maneja muy bien, sacan un excelente producto de ello, mientras que en Guatemala, para variar, estamos manejándola mal. Las contrapartes que han manejado con la cooperación internacional puestas por el gobierno, y aquí una breve alocución y con eso termino. ¿Qué va a pasar con el programa de apoyo de la prosperidad para el Triángulo Norte? Yo pregunto, doctor, ahora precisamente que se va a implementar el programa de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, a mí me da temor pensar lo que implica ese programa de seguridad geoestratégica para la región y para el mundo. ¿Con quién se van a implementar esos programas? Con una sociedad civil que ha demostrado que es incapaz y que también es corrupta, con un gobierno incapaz, inepto y que también es corrupto, o con un sector privado que tiene una visión del desarrollo totalmente restringida. Esa es mi preocupación, que ese programa ahí enfrente su primer tropiezo. Reitero, doctor, la cooperación no ha tenido ninguna mala intención. Basta visitar el área rural para ver los avances que se han tenido en agua potable, por ejemplo, en alcantarillado, en drenajes. Ahí están las comunidades indígenas. Lo que pasa es que como sociedad nunca hemos estado articulados. Usted me decía al inicio del programa, nos hace falta un proyecto de nación, un diálogo nacional. ¿Cuántos años, doctor, llevamos pidiéndolo? Lo hemos logrado. No tenemos derecho a exigir, como cuando país no hemos logrado tener esos objetivos. Yo estoy seguro, solo tal vez Juan, para que quede un poco claro, y yo no digo que la cooperación internacional lo haya hecho con mala intención, al revés, lo han hecho con buena intención. Lo que ha pasado realmente, doctor, y sí difiero con usted, de que sí han actuado por todos lados, tal vez porque nosotros no tenemos ese plan, entonces ellos han tenido que actuar por diferentes lugares. Por prioridades. Pero si nosotros vamos, entonces no es que haya habido mala intención, tampoco necesariamente que hayan actuado ad liberum porque se les dio la gana, sino porque nosotros hemos fallado decir a dónde vamos como nación. Claro. Pero desafortunadamente cuando vemos nuestros resultados, en Guatemala hay más pobres que antes, hay niños que siguen estando fuera de las escuelas, el estado de la salud, ya vemos cómo está terrible. O sea que 25, 30 años de esa ayuda, por culpa nuestra, no ha resultado como quisiéramos. Por culpa nuestra. Disculpa, Juan, que te quité la palabra. No, yo lo que creo es que el tema de qué pasa con la ayuda internacional es motivo de 10 programas más. O sea, ahí podremos hablar miles de cosas. Aquí lo que estamos hablando es de una cosa fundamental
que los guatemaltecos eludimos hablar, y es de nuestra dignidad de seres humanos y de ser guatemaltecos. Yo creo que si nosotros no empezamos por enseñarle a nuestros hijos y exigirnos aprender a vivir con dignidad, vamos siempre a estar dispuestos a vender por un plato de lentejas lo que somos, que es lo que hemos hecho en la historia de Guatemala. ¿Por qué? Porque el tema del inmiscuirse en los asuntos nacionales no es de hoy. Ustedes ya saben y se acuerdan la historia que más se repite, que más se ha repetido ahorita en estos tiempos con motivo de las intervenciones del señor embajador, es lo que pasó con el gobierno de la revolución y cómo impulsaron detrás de los intereses financieros de empresarios norteamericanos, amarrados y atados a los del gobierno norteamericano, con el presidente Eisenhower ahí, y posteriormente caminando en dirección a votar al gobierno de Guatemala como lo hicieron, porque eso está claro en la historia, no lo estoy inventando, y eso lo han dicho y lo han reconocido después de que oficialmente liberaron un montón de documentación de esa época que era clasificada. O sea, el tema de defender nuestra soberanía, no importa, le gusta a quien le guste, quieran significar lo que quieran significar, al final es dignidad de ser guatemaltecos. Gracias. Y yo creo que tenemos nosotros que acostumbrarnos y otra vez educar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a que eso tiene un valor. Vale más ser libre comiendo un plato de frijoles o comiendo tortilla con sal que ser esclavo comiendo bistecs o hamburguesa McDonald's. Así es de sencillo. Doctor, el tiempo se nos acortó, pero algún comentario rápido con este último señalamiento del licenciado Callejas. Yo creo en términos generales, doctor, que los guatemaltecos deberíamos de ser más objetivos, más reflexivos, más optimistas. Entiendo perfectamente bien el punto de vista de Juan. Sé, porque lo conozco hace muchos años, que a Juan sí le preocupa el tema de la dignidad y la soberanía, y eso aplaudo. Hay otros sectores que están apelando a los mismos términos, pero bajo otros intereses. Eso está claro. En ese sentido quiero dejar esa aclaración muy bien sentada. Por otro lado, yo creo, doctor, que no debemos de confrontar a la cooperación internacional. Yo no creo que haya injerencia internacional. Yo creo que esto es así. Cuando Europa se constituye en la Unión Europea, muchos países del sur de Europa acusaron a Alemania de estar interviniendo en sus asuntos políticos y económicos, pero gracias a esa intervención, hoy España, Portugal e Italia tienen mejores legislaciones, mejores controles. Es decir, hay veces en la vida, doctor, que hay que ser humilde y aceptar que los recursos de una persona o de un país no dan abasto para poder solucionar los grandes problemas. 97% de los crímenes en Guatemala quedan en la impunidad. ¿Cuándo hablamos ahí del tema de soberanía? ¿Cuándo hablamos del tema de dignidad de las víctimas? Eso no se toca. Pues yo creo que tenemos que ser objetivos y ver esto con optimismo y tratar de encontrar acuerdos, porque al final los que se van a beneficiar somos nosotros, no la gente que está viviendo en Washington o en Berlín. Claro, pues yo le quiero agradecer a mis invitados el día de hoy esta interesantísima conversación. Creo que extrayendo de lo que hemos hablado, definitivamente tenemos que rescatar la dignidad de Guatemala. Pablo Neruda así lo decía al final de su oda a Guatemala. Guatemala, tú fuiste en un momento la dignidad de América. Ahora, nadie está en contra de la cooperación internacional. Yo creo que lo que exigimos es respeto a la identidad guatemalteca, respeto a nuestras leyes y obviamente lo bienvenimos, lo agradecemos, pero queremos también que el guatemalteco sea digno, que sepa que su país es respetado, que respete a las otras naciones del mundo. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nos vamos a tener que ir. Está muy interesante el tema, pero vamos a invitar de nuevo a nuestros distinguidos invitados acá para que sigamos profundizando en este tema, porque verdaderamente está en la raíz de lo que somos los guatemaltecos, en la búsqueda que tenemos que tener de un gran diálogo nacional en el cual, con la amplitud que hoy se está hablando, con la apertura que hoy se está hablando, encontremos esa visión de país, ese rumbo que queremos para Guatemala. Buenas noches, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, licenciado Callejas.